Ya estamos de vuelta entonces aquí en nuestro matinal Siempre Juntos, siendo las 9:38 en vivo y en directo estamos. Y a continuación entonces invitar a nuestra siguiente especialista que está hoy con nosotros. Me refiero a Carmen Gloria Betancourt, psiquiatra, ¿verdad? Académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Concepción. ¿Cómo está, doctora? Es un placer tenerla aquí en esta conexión a estas horas de la mañana. Hola Constanza, bien, muchas gracias. Bueno, nosotros queríamos partir hablando y analizando el tema del alcoholismo de manera psiquiátrico y partir preguntándole la verdad es que ¿qué ocurre en este proceso de adicción? ¿Qué ocurre en este proceso mental para que realmente uno pueda estar hablando de que estamos frente a esta patología? Ocurren varias cosas y no ocurren tan rápido. Con el tiempo, el consumo regular de cualquier sustancia, y el alcohol no está exento de eso, digamos, el alcohol es una droga como cualquier otra droga. Lo que pasa es que está más socialmente aceptada, es una droga lícita, ¿verdad? Y eso hace que se consuma con menos percepción de riesgo muchas veces. Y con el consumo regular, como cualquier droga, se producen cambios cerebrales, cambios de la neuroplasticidad cerebral, en la cual de alguna manera se va grabando en nuestro cerebro como un proceso de memoria bien profundo. Quiero decir, igual como cuando yo le digo a los pacientes regularmente, como cuando uno aprende a andar en bicicleta, ¿no? Que en el fondo son aprendizajes que se llaman procedurales y que después con el tiempo uno ya no necesita recordar el paso a paso del mecanismo porque en verdad lo tiene muy profundamente incorporado, y de esa manera es como las personas que tienen un consumo regular o un consumo en grandes cantidades por periodos que no son necesariamente todos los días, empiezan a desarrollar un circuito de memoria que hace que con el tiempo requieran de esta sustancia en distintos contextos, ¿ya? No es, insisto, no es que tengan que consumirla todos los días, pero muchas veces las personas necesitan esta sustancia para socializar o para realizar algún trabajo, y definitivamente cuando eso empieza a pasar es porque ya hay una condición clínica que en realidad es parte de un trastorno por consumo, que es lo que antiguamente se conocía como adicción. ¿Es una búsqueda patológica de una suerte de recompensa o alivio a través de este caso el alcohol? Sí, lo que pasa es que va variando de acuerdo al tiempo de consumo que uno lleve. Al principio, lo que se busca cuando se consume cualquier droga es, en el fondo, la sensación placentera, predominante del consumo, ¿verdad? Como vemos ahí en la imagen, en una fiesta electrónica o en cualquier otra instancia, pasarlo bien y la sensación placentera que nos provoca la sustancia. Pero con el tiempo, en la medida que nos vamos enfermando, definitivamente ya no es una necesidad de sentirse bien, sino más bien requerir una especie de alivio, porque si no estoy con esa sustancia no percibo la misma sensación placentera que tenía antes. ¿Ya? Son en la medida que avanza el tiempo con un trastorno por consumo de sustancias, vamos pasando de beber por placer a beber más bien por necesidad. Y no porque nos tiriten las manos, que la gente, muchas veces llega gente y dice, no, es que yo no soy alcohólico porque yo no tomo en las mañanas, porque yo nunca he convulsionado cuando no tengo alcohol, o porque a mí no me tiritan las manos si no veo. Y la verdad es que no se trata de eso. Eso está muy arraigado a esta cuestión que tenemos con las adicciones, que es que tiene que haber un componente muy físico y bien notorio para pensar que realmente estamos enfermos. No, la verdad es que en general la mayoría de las drogas lo que nos manifiestan son consecuencias bien psicológicas, que son variables de individuo a individuo o de persona a persona, y donde síntomas físicos podrían ser mínimos de los que yo me doy cuenta, pero los síntomas emocionales pasan, como decimos en chileno, colado, de modo bien imperceptible, y son síntomas que en el fondo tienen que ver con necesito beber para encontrarme con los amigos porque si no bebo no lo paso bien, claro. O ahora ya necesito beber para sentirme menos ansioso, por ejemplo, o ansiosa. Claro, ¿cuál, por ejemplo, sería el diagnóstico que se realiza para saber que estamos frente a esta patología o a esta adicción? ¿De qué manera nosotros vamos, por ejemplo, a alguna consulta y se nos realiza, por ejemplo, algún test? ¿O cómo es, en el fondo, el proceso de diagnosticar a un alcohólico? Sí, los trastornos por uso de alcohol, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y eso incluso lo puede de alguna manera uno mismo como autodiagnosticarse, con escalas que son cuestionarios que cada uno puede completar en su casa, lo pueden encontrar. Lo estábamos viendo internet, viendo recién con el psicólogo, o sea, esa es una de las formas.
el audit, claro, Claro. que es un cuestionario validado en Chile para medir los trastornos por consumo, ¿verdad? En el fondo no hace diagnóstico del trastorno por consumo, pero nos permite saber si nuestra forma de beber es problemática o no. Ya. Y desde ahí pensar si necesitamos o no alguna ayuda. Y entonces 8 puntos o más en Chile son indicadores de que en realidad estamos frente a un problema. Y eso sería como una especie de autodiagnóstico para decir, sí, parece que tengo que consultar. Y una vez que ya hago o percibo eso, voy con el especialista o incluso con un médico en general. Cualquier médico puede diagnosticar un trastorno por uso de alcohol. Y los criterios están bien establecidos en la nomenclatura internacional, pero si ustedes quisieran como que yo les resumiera así en 3 grandes puntos, lo que nos permite darnos cuenta que estamos frente a un trastorno por consumo es lo que llamamos en medicina y en psiquiatría en particular las 3 C, ¿Ya? que es en el fondo que la primera C es que mi conducta, o sea, la conducta está motivada por emociones ligadas al consumo, es decir, es una conducta repetida de estar siempre acercándome a instancias que me van a permitir tener, en este caso, el alcohol cerca. Lo segundo es, en el fondo, la pérdida de control o el control debilitado sobre la sustancia, ¿verdad? Y ese control debilitado puede ser porque yo no me abstengo, es decir, bebo todos los días, no soy capaz de abstenerme, o porque no me detengo, que es lo más común. Y lo más común implica que no es que yo beba todos los días, sino que cuando bebo, cuando empiezo a tomar, no paro, ¿ya? O no paro hasta no tener consecuencias que pueden ser bien nefastas y no me detengo antes. Y esa es la tercera C, continuar consumiendo a pesar de las consecuencias adversas. Esas 3 características son centrales en cualquier adicción. Mira, A sustancias o adicciones puntuales. Y esa es la forma como global, si lo pudiéramos decir así, a través de la cual nosotros, a través de una entrevista clínica, diagnosticamos en el fondo a la persona que está teniendo una adicción o un trastorno por consumo. Claro. Mira, aquí me escribe Sofía de Chihuayante, me dice, quería consultarle a la especialista, mi pareja de 23 años no consume diariamente, pero cada vez que toma con amigos, dice se le va la onda, como que me imagino que debe borrarse o... Gracias por la pregunta, Sofía. ¿Qué pasa en el caso de, claro, de estas personas que en la semana no ingieren alcohol, pero llega el fin de semana y como bien dice ella, se les va la olla, se les va la onda? También estamos hablando, por ejemplo, en ese caso de que están frente a esta patología. Gracias por la pregunta, Sofía. Sí, claro. Eso es lo más frecuente, eso es lo que yo decía, que en el fondo son personas que no beben regularmente, que no beben todos los días, pero sí beben con cierta regularidad, es decir, por ejemplo, pueden beber todos los fines de semana, pueden beber incluso una vez al mes, no necesariamente beben más tiempo, pero cuando toman, en verdad se les apaga la tele o tienen conductas súper disruptivas y a pesar de que eso les ha pasado una y otra vez, insisten en seguir bebiendo de esa manera y en esas circunstancias. Por ejemplo, un indicador de eso sería, además de lo que acaba de mencionar Sofía, ¿verdad?, que se le apaga la tele a su pareja cuando toma, claro. También puede ser que yo beba a lo mejor solo una vez al mes cuando salgo con mi amiga, pero siempre salgo manejando y vuelvo ebria conduciendo y la última vez choqué y a pesar de eso sigo bebiendo cuando salgo y manejo. ¿Me explico? Claro. Como que en el fondo he tenido consecuencias adversas bajo el consumo de alcohol y a pesar de eso continúo con la misma conducta. Exacto. Entonces sí, ese apagón de tele o eso de que traspaso los límites en el fondo de lo que yo estoy pudiendo controlar, en verdad es un criterio de trastorno. Entonces claro, sería bueno que consultara porque no va por buen camino, digamos. Mira, y es importantísimo lo que nos estás aclarando, porque mucha gente en la casa debe estar diciendo, ¿viste? Entonces tal o cual amigo o persona tiene este problema de alcoholismo, porque muchos dicen, no, pero si yo tomo ¿qué? Una vez a la semana, eso ya no es alcoholismo, y no, estamos entonces aquí en este momento diciendo que sí, la persona que toma una vez a la semana y que se apaga de tele, como bien decía nuestra especialista, entonces está frente a este problema. Ahora, no sé si estás conmigo en esta conexión todavía, ¿verdad, Carmen? ¿O te perdimos? Perdón. Sí, ¿Estás conmigo? Ya. ¿Me escuchan? Sí. Estamos escuchándote perfectamente. Justo para mi siguiente pregunta. En el caso de que estemos frente a este problema, ¿cuándo se toma la decisión de ser internada una persona? Eso depende de varios factores. Uno de ellos es, por ejemplo, si la persona cuando deja de beber
ha tenido algún síndrome de abstinencia que es grave. Ya. Por ejemplo, entonces si yo estoy frente a una persona que cuando ha intentado dejar de beber ha convulsionado o ha tenido delirium, es decir, se ha desorientado, se ha agitado, en el fondo ha tenido algunas alucinosis o alucinaciones, ¿verdad? Como un poco, como estamos viendo ahí las imágenes, ¿verdad? Empezamos a ver cosas como distorsionadas. Entonces, si cuando la persona ha intentado dejar de beber previamente le ha pasado algo así, eso es grave, por lo tanto es mejor hospitalizarlo para prevenir que no vaya a tener consecuencias graves para su salud el dejar de beber. De hecho, el delirium tremens, que es un síndrome de abstinencia grave, la verdad es que tiene un porcentaje de mortalidad que no es menor, alrededor del 20% de las personas que padecen delirium tremens fallecen por esa causa. Y yo he visto morir personas con delirium tremens, entonces no es como solo que está escrito en los libros, el alcoholismo mata por muchas razones, y una de ellas es por su síndrome de abstinencia grave. Entonces un criterio de hospitalización es cuando yo tengo sospecha de que alguien pudiera desarrollar un síndrome de abstinencia severo, es mejor hospitalizar. Y eso con los antecedentes en mano de episodios previos, y también gente que tiene comorbilidad, por ejemplo, alguna patología física que lo pueda descompensar con más facilidad que a otra persona, y también comorbilidad psiquiátrica, es decir, si yo tengo una persona que tiene un trastorno depresivo grave y yo sé que a lo mejor está incluso en riesgo suicida, al dejar de beber se puede compensar mucho, hay que hospitalizarlo. Entonces la comorbilidad psiquiátrica también es mandatoria ahí. Y finalmente otra cosa es la red de apoyo. Cuando sé que no hay red de apoyo suficiente o que en el entorno donde el paciente está no va a poder parar, lo mejor es internarlo un tiempo. Y las internaciones son de distintos tipos. Una de las primeras que mencioné son la desintoxicación hospital, que es el primer paso de un proceso de rehabilitación. ¿Ya? Hospitalizarse una semana para no tener crisis convulsiva o que esté supervisado por un médico o por un equipo médico para prevenir consecuencias severas no es el tratamiento completo. Ese es el primer paso para dejar de beber. Y es un tipo de internación. El otro tipo de internación es alguien que requiera de pronto residencias de larga estadía, donde en verdad van a estar harto tiempo para hacer el proceso de rehabilitación como encerrado, por decirlo así, sin el contexto de riesgo. Y eso se usa poco en el caso del trastorno por consumo de alcohol, pero hay ocasiones en que es necesario. Porque insisto, no hay red de apoyo, depende de la condición social también de la persona, que de pronto requiere un lugar más protegido. Vamos a ir entonces a continuación con una de las preguntas que tenemos al WhatsApp para ver qué tiene nuestra gente que consultar. Tenemos aquí, buenos días amigos, quisiera preguntar si el alcoholismo es genético. Mi abuelo y papá tienen antecedentes y me preocupan mis hijas. Una excelente pregunta, muchas gracias. Sí, tiene un componente genético importante. Todas las adicciones y en general las enfermedades tienen componentes genéticos relevantes. Lo que pasa es que no siempre están identificados los genes específicos que la determinan. Pero está claro que cuando hay familia con antecedentes de trastorno por consumo de sustancias, hay alto riesgo de que la descendencia padezca, o mayor riesgo que hay mayor riesgo en una persona que tiene antecedentes de un papá o un abuelo con adicción al alcohol de padecer también un trastorno por uso de alcohol, que de una persona que no tiene antecedentes familiares, eso está claro. Ahora, esa preocupación por las hijas está bien que la tenga, y lo importante es hacer una buena educación y, por cierto, que tenga conciencia de las consecuencias que ha tenido el alcoholismo en la familia de ellos, que tenga conciencia también de que si hay antecedentes de una adicción podrían haber, hay adicciones cruzadas, como quien dice, podría haber riesgo de desarrollar otro tipo de adicciones. Por ejemplo, el alcohol tiene mucha comorbilidad con adicción a benzodiazepinas o inductores de sueño. Entonces podría a lo mejor las hijas no desarrollar adicción al alcohol si es que están bien educadas en el tema, si no consumen precozmente, pero si en realidad no se trata a lo mejor una patología de base que quizás sí tuvo que ver con la adicción al alcohol del abuelo, por ejemplo, a lo mejor, por decir algo, el abuelo tenía trastorno del sueño y tomaba inicialmente para dormir y después se quedó pegado con el alcohol, y si en verdad no se evalúan bien estos problemas de sueño a tiempo con las niñas, podría a lo mejor después esa niña, cuando sea mujer adulta, automedicarse con inductores de sueño para dormir bien y terminar con una adicción igual o más grave que la que tenía el abuelo para el alcohol. Aquí el trabajo de prevención es importante, y la prevención es mucho más allá de solamente
es mucho mayor que solamente decirle a la persona, oye, no tome, o esto es una droga que puede causar mucho daño. La prevención tiene que ver con estilos de crianza, tiene que ver con pesquisar precozmente también los problemas de salud mental en la población y otras comorbilidades que puedan haber también de tipo médica o somática, claro, digamos, que podrían influir en que la persona esté desarrollando un trastorno por consumo. Claro, hoy día 15 de noviembre estamos viviendo el Día, cierto, mundial sin alcohol, así que es súper bueno poder conversar acerca de este tema. Y también quería saber, estábamos anteriormente, antes de responder esta pregunta, hablando de, en el caso de que sea necesario internar a los pacientes, ¿en qué consisten las terapias que se realizan, digamos, dentro de estos lugares? Como decía, son de distinto tipo. Cuando es internación, simplemente la desintoxicación, en realidad no hay ninguna terapia en particular. Una desintoxicación, insisto, puede durar 10 días, no más que eso, y en realidad es tratamiento farmacológico para prevenir las complicaciones médicas o somáticas. En el caso de las internaciones de más larga estadía, en residencias o comunidades terapéuticas, es variado dependiendo del tipo de residencia o comunidad terapéutica en la que se trabaje, pero en general son terapias de tipo psicológico, donde debieran tener los pacientes una intervención psicoterapéutica individual semanalmente durante un periodo que dure al menos un año. Eso parece mucho tiempo, pero a lo largo de la vida de una persona que a veces lleva 15 o 20 años bebiendo de modo problemático, en verdad es apenas un pestañazo. Claro. Y se requiere que sea con esa frecuencia, porque si no se realiza regularmente la psicoterapia, es difícil que logre calar profundo en la memoria, así como el alcohol produjo la adicción por un consumo regular que caló hondo en los ganglios basales, que son las zonas de nuestro cerebro donde se graba la memoria procedural. Es necesario grabar de la misma manera los buenos aprendizajes con una buena psicoterapia. Claro. Ahora, no basta solo la psicoterapia, en general un tratamiento bien llevado debiera tener otros componentes que impliquen aspectos sociales también de la adicción, trabajar con la familia, a veces psicoterapia familiar, más bien dicho, en el caso nuestro, como yo trabajo, de regla la terapia familiar tiene que ir, el entorno tiene mucho que decir en torno a la génesis del problema y también la rehabilitación. Y por otro lado está el tema de trabajar aspectos que son también ocupacionales, es decir, la gente ocupa mucho tiempo en beber o en la conducta adictiva, y cuando simplemente se saca la droga, como quien dice, del escenario, pero no se pone algo bueno ahí, es muy fácil engancharse con otra cosa que sea adictiva. Ya los procesos de rehabilitación son complejos, como suelo decir yo, o como solemos decir acá en nuestro centro a los pacientes, las adicciones son la punta del iceberg, por lo tanto la roca que está bajo el agua se compone de muchos aspectos, y uno de los aspectos es el ocupacional, que tiene que ver a veces con que la gente toma por estrés laboral o a veces la gente toma por mucho ocio, y como sea el alcohol, por ejemplo, en este caso ocupa un espacio en la vida de esa persona, altera hábitos de vida, y el trabajo con los terapeutas o las terapeutas ocupacionales es súper importante, porque ahí se produce el mirarse al espejo en relación a cómo son mis rutinas diarias y qué cosas buenas yo puedo ir poniendo en esos espacios que fue dejando el alcohol, para que no los tienda a rellenar con otras cuestiones que son adictivas. Porque si no, en el fondo la gente va saltando de una adicción a otra, claro, y luego finalmente no se rehabilita. Entonces, los procesos de cambio en adicciones debieran ser procesos de rehabilitación, y nuestro consejo en general es que sean ambulatorios, es decir, no procesos internados por largo tiempo. La internación debiera ser solo un primer paso para desintoxicarse, y son por largos periodos cuando en realidad no hay otras estrategias, pero la mayor parte de la gente tiene alguna red de apoyo, la mayor parte de la gente no tiene condiciones tan precarias como para tener que internarse por largos periodos. Claro. Entonces la recomendación es que el tratamiento sea ambulatorio, para que sobre todo la persona se rehabilite en su medio y aprenda a vivir una nueva vida con su familia y con el entorno donde se desempeña, y eso facilita la reinserción. Claro. Porque si no, lo que pasa es que las personas que se tratan por adicciones en lugares muy apartados de su medio habitual, terminan terminan viviendo como una especie de burbuja, y cuando vuelven a sus casas, en verdad la situación no ha cambiado mucho, pues entonces vuelven a lo mismo, la familia sigue tomando delante de ellos. Es importante el apoyo y la contención, que esto sea un trabajo familiar. Tengo el caso también de un conocido que
se rehabilitó, estuvo internado justamente, dejó el alcohol, pero ahora fuma muchísimo más que antes. Entonces también, como dices tú, que no se pase de una adicción a otra, porque tampoco es positivo. Vamos a ir con una nueva pregunta que tenemos al WhatsApp. Aquí está. Si una persona consume todos los días alcohol al almuerzo, ¿se puede considerar alcohólico? Gracias por tu pregunta. Sí, como yo decía, el trastorno por uso de alcohol o alcoholismo o adicción al alcohol, como se llama en la jerga común, es mucho más complejo que solo hablar de una cantidad de beber o de una frecuencia de bebida. ¿Ya? Sí es verdad que para decir o tener claro que uno no tiene un trastorno por consumo es necesario al menos abstenerse un día a la semana. La Organización Mundial de la Salud, para diagnosticar el trastorno por uso de alcohol, utiliza varios criterios más que solo la frecuencia. De hecho, la frecuencia y la cantidad no son parte de los criterios. ¿Ya? En ninguna parte de los criterios dice si usted toma más de cierta cantidad, entonces es alcohólico. Eso no es así, sino que tiene que ver con las consecuencias, principalmente, que era lo que yo decía al principio, las 3C. Pero, independiente de eso, la OMS define criterios de cantidad de alcohol y frecuencia de consumo que podrían ser perjudiciales para la salud, o hasta donde podría ser menos nocivo para la salud, como lo quieran ver. Entonces, dice que, por ejemplo, en el caso de un hombre, no debiera beberse más de 40 gramos de alcohol por día o por ocasión, y al menos debe abstenerse un día a la semana. Entonces, si consume más que eso, no es que sea necesariamente alcohólico, pero sí claramente ya va a cumplir un criterio. Si no soy capaz de abstenerme un día por semana, es que probablemente no soy capaz de controlar el consumo. Ya no soy capaz de abstenerme. Y ese es un criterio de adicción. Pero al mismo tiempo la OMS, cuando define esta cantidad de gramos y frecuencia, está pensando más bien en las consecuencias perjudiciales para la salud en otros aspectos también. Por ejemplo, el consumo de alcohol no solo daña nuestro cerebro generando la adicción, o generando o empeorando trastornos del ánimo o trastornos del sueño, sino que también genera alteraciones importantes en la mucosa gástrica, es un factor importante de riesgo de distintos tipos de cáncer, no solo cáncer hepático, sino también cáncer gástrico, cáncer de páncreas. Ya es un factor de riesgo importante de enfermedades cardiovasculares. Entonces, claro, los cardiólogos, por ejemplo, dicen tome una copita de vino al almuerzo por los efectos antioxidantes que tiene, pero si yo no soy capaz de abstenerme un día y bebo más que una copita de vino, me estoy bebiendo 3, 4 copitas de vino al almuerzo todos los días, eso ya no es saludable, no tiene el efecto, el mínimo efecto beneficioso que pudo haber tenido esa copita de alcohol en la vida de esa persona, se transforma en un efecto súper deleterio, finalmente dañino, si son 3 o más copas en el caso del hombre, y en el caso en Chile más de una copa y media o 2 en las mujeres ya es un consumo de riesgo. Vamos con una siguiente pregunta que también tenemos destinada para que podamos resolver con nuestro especialista. ¿Cómo enfrentar a tratar, por ejemplo, a un joven que está recién comenzando a beber? Buena pregunta. ¿Cómo puede ser un apoyo para estos jóvenes que están recién comenzando? Esa palabra enfrentar es como estar siempre en una batalla, ¿no? Yo Claro. creo que no se trata de ir a pelear con un joven que está comenzando a beber. Yo creo que sí, depende de si la pregunta se refería a qué edad del joven. Si estamos hablando de un joven mayor de 18 años, lo importante es poder acompañarle en términos de estar observante de que ese consumo sea, ojalá, en el contexto social y en cantidades, como decía, que no sean perjudiciales según la OMS. O sea, no debería beber ese joven cuando sale, por ejemplo, de carrete, más de 2, 3 unidades de bebida estándar por ocasión. Y esto es, por ejemplo, máximo 3 latas de cerveza, que ya es harto, ¿ya? O máximo 3 cortos de pisco, pero los jóvenes van a la fiesta y se toman la promo, que es una botella de pisco, ¿cierto?, para tomar piscola con amigos. Una promo entre 3, dicen mis pacientes muchas veces, claro, pero... No, y entre 2 a veces, ojo. Y entre 2 a veces, sí, no sé, algunos que se toman la promo sola, Sí, pero ya pongamos entre 3, pero entre 3 ya es perjudicial esa cantidad de alcohol. Imagínate. Porque una botella de pisco tiene más de 20 unidades de bebida estándar. Entonces, cuando yo digo que me tomo un tercio de la botella, me estoy tomando alrededor de 7 unidades de bebida estándar. Y la OMS me dice que no debería tomarme más de 3 por ocasión, porque eso es dañino para mi salud. Y como digo, no solo por las consecuencias mentales o psicológicas, sino que muchas consecuencias físicas que la gente desconoce. Claro, en los jóvenes es difícil mostrar las consecuencias físicas porque
cuando uno es bien joven, la verdad es que se considera, como decimos nosotros, impinchable, se considera infalible, no, total, cáncer, gastritis me va a dar cuando sea viejo, no ahora, así que le da lo mismo si se echan a perder la guata. O el riesgo de hipertensión, otras enfermedades, no son un tema para ellos. Pero, insisto, más que enfrentar, yo diría acompañar, y acompañar como en términos de estar atentos o atentas las mamás también con sus jóvenes, y claro, si son menores de 18 años, la idea es que no beban, de verdad. Otro Está WhatsApp muy validado el consumo y hay que como que enseñarle a tomar, dicen algunos papás, y la verdad es que no, uno puede aprender a beber de adulto y no pasa nada, y si uno bebe después de los 18 años, y aprende a beber socialmente. El tema es que sea en un contexto social y con un sentido. Finalmente el alcohol también tiene un rol alimentario, si se quiere, es parte del acompañamiento de las comidas muchas veces. Claro. Y claro, sí, en un contexto de acompañando una comida, en un contexto agradable, y es solo en esa circunstancia, no debiera ser mayor problema. Pero claramente, como es una droga, si lo uso regularmente, lo que va a pasar es que me voy a ir acostumbrando, desarrollo tolerancia, cada vez quiero consumir más, y lo terrible llega cuando en verdad las dosis son altas y el contexto es absolutamente fuera del escenario, como decía recién, social o alimentario. Carmen, otro WhatsApp que nos llegó también es cómo podemos pedir ayuda. ¿A dónde podemos acudir en el caso de que estemos frente a esto, a esta realidad? Bueno, hay hartos lugares donde se puede pedir ayuda, o sea, se puede pedir ayuda para empezar. Lo mejor que tiene Chile es la red de atención primaria, ya de salud, y eso tenemos que destacarlo. Siempre en nuestro país tendemos a mirar las cosas negativas que tenemos, y la verdad es que no valoramos cuestiones que han sido un esfuerzo de muchos años, de distintos sectores en nuestro país, y de distintos gobiernos, y de distintos grupos de profesionales, pero que han logrado conformar una fantástica red de atención primaria en Chile, la mejor, diría yo, en serio, de Latinoamérica, y una de las mejores del mundo. No en vano, digamos, es que nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día el porcentaje de gente vacunada que es altísimo, y todo eso tiene que ver con la red de atención primaria. Entonces, ¿dónde sucede eso? En los CESFAM o consultorios, ¿ya? Y es el primer lugar donde yo debería ir a consultar. ¿Ya? Si yo tengo acceso a la salud pública, ¿verdad? Ir a mi CESFAM, y ahí hay programas de salud mental, el PROSAM, donde yo puedo consultar con cualquier médico. Ya, yo puedo pedir una hora de morbilidad, quiero pedir una hora de control con un doctor, y voy y le digo, mire, estoy preocupado, o estoy preocupada por mí, o por mi hijo, o por mi marido, etcétera, o por mi amigo, como sea, ir y pedir ayuda en el consultorio, y ahí les van a orientar. Y hay programas de salud mental donde los va a evaluar el médico general que está a cargo de ese programa, y si es pertinente los va a derivar a lo que se llama COSAM, que es el siguiente paso en la red de salud en salud mental, que es atención secundaria, donde ya hay psiquiatras y podría eventualmente requerir un tratamiento ahí con psiquiatras y un equipo un poco más especializado. Pero en el consultorio también hay médicos que saben de esto, hay psicólogos que debieran saber bien cómo trabajar en conjunto con los médicos en esto, y asistentes sociales, etc. Hay que ocupar la red pública bien, y el CESFAM es el primer paso. El paso siguiente, si los médicos o el equipo clínico determinan, sería el COSAM, y de ahí, si es necesario, ya derivar atención terciaria solamente cuando requieran en verdad hospitalización o algo así. Ahora, en el ámbito, en otro aspecto, digamos, en otro ámbito, se puede también llamar al fono de Senda para pedir orientación, y Senda tiene todo el contacto tanto con la red pública como privada. Entonces en Senda los pueden orientar sobre dónde ir en la red privada también. Y en la red privada hay fundaciones que tienen convenios con ellos, fundaciones, depende de la edad y todo, no sé, podría nombrar muchas. Tierra Esperanza, por ejemplo, entiendo que está acá en Concepción, y hay otras más que trabajan con adolescentes, y si no, también en el servicio privado o la atención privada, bueno, no hay muchos centros especializados. De hecho, en nuestra región entiendo que el nuestro es el único, que es CEPIA, que son servicios especializados en psiquiatría y adicciones, pero la verdad es que podrían consultar inicialmente en cualquier consulta de psiquiatra. Ahora, quiero aclarar una cosa, yo creo que todos los médicos y ojalá todos los psicólogos también debieran tener formación en trabajar con pacientes con adicciones. Ya, a lo mejor el detalle, ya adicciones más complejas, con comorbilidad, debieran ser vistas por nosotros los psiquiatras, pero debiera esto pasar primero por una buena atención en el ámbito de la medicina general. Ya, no es necesario que esto sea necesariamente visto por un especialista o subespecialista en una primera instancia. ¿Ya? Ahora, claro, lo que pasa es que muchas veces, en el caso nuestro, nos llegan pacientes que ya han consultado
en muchos otros lugares y que tienen esta comorbilidad. Carmen, y en el caso de las... ánimo, también quería aprovechar de preguntarte, en el caso de las recaídas, que son muy frecuentes, estamos en un tratamiento, nos va bien, pero las adicciones tienden a ocurrir, digamos, este fenómeno que las personas recaen. ¿Qué se hace en ese caso? Las adicciones son enfermedades crónicas, ¿ya? Y de ahí el hecho de que tengan recaída o recurrencia. Y eso es una de las primeras cosas que nosotros trabajamos con nuestros pacientes acá, y es que las personas comprendan que como enfermedad crónica hay que estar atentos y preparados para prevenir las recaídas o para atender tempranamente las recaídas, como cualquier enfermedad crónica. Yo le digo, tratamos de enseñarle acá en CEPI a nuestros pacientes, una persona que tiene una diabetes, por ejemplo, es el experto en diabetes de su casa, ¿entiendes? Claro. Y él sabe cuando se empieza a sentir mal, y esto puede ser un síntoma de que le bajó el azúcar en la sangre y que a lo mejor tengo que inyectarme un poco más de insulina, o tal vez voy a tener que ir al doctor para que me cambien los hipoglicemiantes orales, o saben que llévenme a la urgencia porque esto debe ser el azúcar, ¿me entiendes? Claro. El diabético es experto en eso. La persona con una adicción a cualquier sustancia, y en este caso, como estamos hablando hoy día del alcohol, debiera ser, en el caso de una persona con adicción al alcohol, experto en su tema. Y haber hecho un tratamiento, que son largos, los tratamientos no debieran durar menos de 2 años, ¿ya? El primer año es con estas terapias más regulares, y el segundo año debería ser una etapa de seguimiento justamente para acompañarlo en caso de que haya una recaída. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes logran pasar bien airosos o victoriosos, por así decir, el primer año y no tienen recaída y creen que en realidad, uy, esto es fantástico, no me va a pasar nunca, y el segundo año de seguimiento nos sirve para poder acompañarles, para poder decir, si tiene una recaída al año 3 meses, no es que usted no haya aprendido nada, no es que el tratamiento no haya servido de nada, es que en verdad esto podría haber pasado, es mejor incluso si le pasó dentro del contexto del tratamiento, y vamos a acompañarlo y veamos qué es lo que sucedió, ¿no? Claro. Empezar a observar cuáles fueron los pasos erróneos que fui dando para volver al consumo. Y muchas veces la recaída se produce mucho antes del consumo, es lo que nosotros llamamos recaída seca, y eso es lo que la familia o los pacientes no ven, que empiezan de nuevo con conductas que son las mismas que tenían antes, y no es que hayan consumido, sino que empezaron a frecuentar los mismos lugares, se volvieron a juntar con la misma gente, o empezaron otra vez a desatender el sueño o el autocuidado, o se recargaron de pega, o una serie de cosas que uno dice, está otra vez la misma parada. Entonces cuando uno lo empieza a ver así, dice, cuidado, que estamos a puerta, y si el paciente aprendió a identificar bien eso, va a pedir ayuda a tiempo. ¿Y cuál es la actitud que debiera tener el paciente o la familia? Ir a pedir ayuda al tiro y decir, ¿sabe qué? Vengo porque recaí, ¿qué puedo hacer? ¿Es importante también el acompañamiento de los fármacos? Sí, es importante, pero no es lo más importante. Ya, los fármacos son una buena ayuda. En el caso de la adicción al alcohol tenemos un fármaco tenemos 3 fármacos que están aprobados a nivel mundial para el tratamiento de la adicción al alcohol, pero uno en Chile que es bien frecuente utilizar y que lo tenemos en la atención primaria en toda la red pública y privada de salud, que es el disulfiram, que es un medicamento que nos ayuda a que el paciente cuando bebe puede tener una reacción adversa, y eso es como una campanita que le dice, ¿sabes qué? Estás en tratamiento, no tomes porque te estás sintiendo mal. Y son un apoyo importante, pero de nada sirve el antabús o disulfiram, que es este medicamento, si la persona no está en un proceso de rehabilitación. Nos sirven de mucho los fármacos si la persona no está haciendo psicoterapia y si no está con sus controles frecuentes con el médico para ir reforzando la conciencia del problema y anticipándose a las situaciones de riesgo. Porque entonces, si solo tomo un medicamento para recuperar una adicción, sería como cambiar una droga por otra, por decir así. Aunque en verdad el antabús o disulfiram, así como muchos fármacos para el manejo de las adicciones, no son drogas en ningún caso. Ya nadie se hace adicto al disulfiram, ¿entiendes? Claro. Eso sí que no pasa. Claro. Pero sí, la idea es no fantasear con que viene una solución mágica de afuera, que es una pastilla, que al igual que la droga me va a solucionar el problema. Carmen, agradecerte enormemente que hayas estado en esta conexión con nosotros. Nos has aclarado dudas que yo creo que son imprescindibles para las personas que hoy día nos están acompañando. Así que tengas una increíble semana, y de verdad te agradezco que hayas podido estar con nosotros aquí en vivo y en directo. No, muchas gracias a ustedes por poner este tema ahí sobre la mesa, que es muy importante, y hoy día es el día para probar si en verdad no tenemos problemas con el consumo de alcohol, que se supone que es el Día Mundial sin Alcohol, así que ojalá podamos abstenernos aunque sea este día en el año. ¿Ya? Vamos, gran desafío. Exacto. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos.